Hola, soy Ramírez Vázquez de Armando y mi compañero Ramírez Ugalde de Ragnarsson. En este caso, hoy les presentaremos el que es la transferencia de calor y sus tipos. Empecemos con qué es la transferencia de calor. Se denomina transferencia de calor a transferencia térmica o transferencia de calor al fenómeno físico que consiste en traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a ciertas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de energía de un punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Esto es correspondiente a la ley cero de la termodinámica, en el que se igualan las temperaturas. A continuación veremos los distintos tipos. En este caso empezaremos con el primer tipo, que es la conducción. Se le llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las del otro, sin transferencia de materia entre los dos cuerpos. Ocurre en todos los estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso. La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está determinada por la ley de Fourier, según la cual la velocidad de transferencia del calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de la temperatura que existe en él. Ahora veremos un pequeño experimento práctico. Ok, ya una vez con la explicación de lo que es la conducción de calor, pasaremos a hacer este experimento que se va a ocupar agua caliente, un vaso de vidrio y una cuchara. Primero vamos a vertir lo que es el agua caliente en el vaso de vidrio. Y vamos a introducir lo que es la cuchara. Lo dejamos reposar. Y poco a poco se va a ir sintiendo como la cuchara se va a ir calentando, ya que como es un material conductor, pues se transmite lo que es el calor del agua caliente. El siguiente tipo de transferencia de calor es la convección. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Veremos aquí un ejemplo práctico. Para este ejemplo práctico sobre la convección vamos a ocupar una pequeña cocina y una pequeña olla llena de agua. Bueno, para empezar vamos a colocar ese pequeño tazón sobre la fuente de calor. Y en este caso, al pasar unos minutos podemos observar que el agua caliente que empieza a hervir empieza a ascender hacia arriba y hace que el agua con temperatura más baja empiece a descender hacia abajo, y eso logra que el agua se pueda calentar de manera uniforme, como ver aquí a continuación. Aquí podemos ver que ya empieza a hervir el agua, y en este caso sería todo por el ejemplo práctico de convección. Ahora veremos el último tipo de transferencia de calor, que es la radiación. Este último tipo de transferencia de calor es también el único que puede darse en ausencia de contacto, y por ende también en un medio físico, o sea en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadenan la emisión de partículas electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, siendo su intensidad dependiendo de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada. Generalmente los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el espectro visible, o sea la luz. La cantidad de calor irradiada de esta manera puede determinarse por la ley de Stefan Boltzmann. A continuación veremos un pequeño ejemplo práctico. Para este ejemplo práctico vamos a ocupar una plancha metálica y un sensor de temperatura que podamos medir. Como podemos ver, la temperatura inicial está entre 27 y 28 grados. Y para hacer esta práctica de la radiación vamos a llevar esta plancha al sol y la mediremos. Como ver aquí ya la pusimos en el sol. En este caso la vamos a dejar aquí reposar un tiempo para que el efecto de la radiación haga efecto sobre ella. En sí, la explicación principal sobre esta práctica es que en este caso usaremos el sol, en concreto la radiación solar que genera el calor. Esto produce ondas electromagnéticas que calientan la Tierra. En este caso calentaremos esta plancha metálica de aluminio para ver su efecto. En este caso la dejamos aquí reposando unos minutos y a continuación veremos los resultados de la temperatura. Como podemos ver, la temperatura incrementó. Originalmente la temperatura estaba entre 27 y 28 grados y ahora está en 48 grados. En este caso, como ver aquí, vimos en este caso el efecto del transporte de temperatura mediante la radiación. En este caso sería todo de mi parte y de mi compañero.
Muchas gracias por ver este video. Adiós.